Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Evidentemente han pasado los días, ha llegado la Navidad, pero yo no me he olvidado, y creo que los madridistas tampoco, del partido que realizó Urban Klapsar, el esloveno canterano madridista, frente al CSKA de Moscú, anotando 10 de los 71 puntos en la victoria del conjunto de Chus Mateo frente al equipo moscovita. Pues bien, desde luego toca analizar las sensaciones, incluso también las prestaciones que podemos percibir en el futuro de este joven jugador de 17 años. Un Urban Klapsar que es verdad que a día de hoy pues tendrá que ir definiendo su juego, ¿no? Pero ya ha ido demostrando buenas sensaciones también, no solo en la cantera del Real Madrid, sino también internacionalmente con la selección sub-16 de Eslovenia, con la cual ya ha dejado grandes logros y grandes sensaciones de crecimiento. Lo mismo que con el Real Madrid, esa sensación de madurez. Y precisamente lo que desprende este jugador en primera instancia es esa madurez de que parece que no le pesa ni le quema el balón. De momento, podemos decir que está en una fase de crecimiento, como cualquier chico de 17 años. Pero yo lo que vi de él, al menos en este partido, y a mí lo que me comentan gente que conoce la cantera, es que es un tipo con bastante desparpajo, que tiene que pulir cuestiones físicas, técnicas, a nivel baloncestístico, insisto, como cualquier jugador joven, pero vaya, suele considerarse un jugador dentro de las categorías junior bastante valiente. Y a la hora de encajarle dentro de un rol en un equipo profesional, yo creo que estamos ante un tipo que puede ser perfectamente en el futuro una especie de combo war moderno, donde puede jugar en el puesto de 1, puesto de 2. Está ahora mismo sobre el 1,86, a poco que crezca 4 o 5 centímetros, que no es de extrañar, hasta los 18 o 19 años podría estar creciendo, pues llegará hasta el 1,90 quizás, no sabemos su margen de crecimiento, pero lo que sí que veo es que por esa estructura y su manera de botar y de maniobrar, es un tipo que tiene también facilidad para tirar. Y eso le puede ser ser un jugador tremendamente útil y peligroso para el Real Madrid o para cualquier equipo. Es un jugador veloz, tiene buena dinámica de bote y a la hora de maniobrar con el balón sabe penetrar bien, es un tipo que acelera muy rápido en el espacio en corto y además puede correr la pista. E insisto, maneja muy bien el balón, tiene buena técnica, tiene que seguir puliendo cuestiones, por supuesto, a la hora de penetrar, por ejemplo, de izquierdas, jugar por su mano cambiada, también a nivel defensivo seguro que tiene que dar grandes pasos hacia adelante, pero ofensivamente es un jugador muy interesante y defensivamente también ha dejado buenas notas, porque no es alto, no es el jugador más fuerte del mundo, pero cuidadito a los brazos que se le ven a Urban Klapsar, ¿eh? Ojito, porque yo ya veo un jugador bastante fuerte. Creo que puede hacerse más fuerte, y es que claro, con 17 años el margen de crecimiento es realmente tremendo. Yo creo que estamos ante un tipo que puede proyectarse muchísimo dentro del básquet europeo, además creo que sus condiciones y sus limitaciones de altura le harán ser jugador 100% de básquet europeo, para lo bueno o para lo malo. Yo creo que para lo bueno, porque por ejemplo para nosotros, si crece dentro del propio Real Madrid, no creo que sea el tipo de jugador por el cual la NBA se vaya a volver loca, no porque no tenga calidad, que de hecho, lo digo, penetrando y lanzando, ha demostrado ya en cantera ser un jugador muy, pero que muy bueno, y mostrando madurez en su primer partido debut con el Real Madrid. Creo que eso es un tema interesante, jugándose balones, mostrando que quería responsabilidad. Y es que al final los elementos no tangibles incluso a veces son más interesantes que lo estrictamente estadístico, que claro, en el baloncesto es importante, pero cuando ves a un chaval jugar con la camiseta del Real Madrid, con lo que ello exige, con la responsabilidad que pide, y ves que juega con ese desparpajo, pues creo que estamos hablando ante un tipo que no considero que vaya a ser quizá un jugador super top a nivel Europa, pero sí un jugador que puede ser bastante importante y puede hacer una muy buena carrera y ser jugador perfectamente especialista, como digo, dentro del 1-2, subir el balón, poder tirar, generar beneficios y espacios para el resto de compañeros. Ya vemos que tiene un gran tiro desde la esquina y luego en defensa, ya digo, tiene mucha actividad, seguramente tenga que colocarse un poquito mejor porque ahora mismo todo lo hace por velocidad, porque es rapidísimo, es una bala con su 1,86, pero lo dicho, esos elementos y detalles que irá puliendo le harán mejor y me parece un jugador realmente interesante, chicos. Me parece que estamos ante un tipo que veremos de aquí a 2 años hasta dónde puede llegar. Creo que puede ser un jugador útil para el Real Madrid, primer equipo
en 1 año y medio, 2 años, si sigue con un crecimiento ascendente, igual que jugadores como Sidik Garuba, del cual no hemos hecho vídeo, el propio Baba Miller, que también le dimos unos minutos y tiene una proyección física tremenda, y eso que no estuvo muy bien en los 2 minutos que estuvo, pero también Mateo Españolo, que le tenemos en Italia. En fin, da la sensación, amigos, que estamos ante un momento muy pero que muy productivo a nivel cantera y que desde luego no se ha terminado con los Doncic, Garuba y compañía.